los asesinatos van a seguir a la orden del día. Y si hay contubernio con el gobierno, eso es peor. Eso es peor y ahí es donde creo que se queda corta la declaración de Peña Nieto y la exigencia de justicia tiene que ser todavía más fuerte, no porque sea un sector se tiene por qué callar No, o que yo se no, les dé yo no digo una... que callar, al contrario, güey. Este sector ya se había estado callando o no había hecho eco de la violencia en lo que iba del sexenio, porque justo Peña cuando entró, güey, ¿cuál era la principal demanda en el 2006? Acabar Con con la guerra. O sea, con la guerra que 2012. en el 2012, perdónenme, discúlpenme. Cuando entró Peña, no nos hagamos tontos, Peña ganó porque había la ilusión de que el PRI podía pactar con el narcotráfico como en los viejos tiempos. Y pues el PAN se había visto débil ante esa situación. Entonces, el PRI para mucha gente siempre fue sinónimo de orden, incluso de autoritarismo y de abusos del Estado, pero de capacidad desde el Estado para poner orden. Entonces, parte de la estrategia de Peña para poner orden fue el conducir a que los medios pues dejaran de tener la narrativa de la violencia en sus noticieros, teniendo él la creencia de que uno es percepción de que la violencia, si bien hemos escalado y no somos uno de los países ni siquiera más violentos de América Latina, las tasas de homicidios en Venezuela, Honduras, Guatemala, Brasil, son mucho más altas que las nuestras de homicidios por cada 100,000 habitantes. Peña creyó que este era un pedo de narrativa y que era un pedo de percepción y con los medios los convenció o los compró. Yo creo que fue parte de los dos porque pues, Calderón también los pudo haber comprado y no pasó. Es como darle una barnizada a un pedazo de caca. Pero la caca siempre hemos ido, güey. O sea, bueno, caca suena así como que está echado a perder y en realidad estamos en una fase de la sociedad que no hemos podido atravesar que otras sociedades ya pudieron atravesar, güey. Pero bien echada a perder igual. No, Más es que echada a perder. Más adelantada, pero igual... Echada a perder igual huele feo. Sí huele feo, güey, pero se puede dejar de oler feo. Y si se usa la analogía de la caca es para ya tirarla a la basura, güey. Entonces, no creo que de lo que llevamos como país lo tengamos que tirar a la basura, que es lo que sí propone por ahí López Obrador. Aunque a veces se arrepiente y dice que yo no voy a construir sobre cenizas, que ya no quiero agitar al país cuando se la pasa agitándolo. Pero bueno, a lo que voy es que Peña le apostó a que el cambio de narrativa era la solución. ¿Con quiénes tuvo que hacer eso? Con las cámaras comerciales. No, con los medios de comunicación. No, pero acuérdate que las cámaras comerciales decían que no, Juárez no es violento, quitándole las insignias de no armas acá en el Paso. No, pero eso en el caso específico de Juárez, güey, porque como quiera aquí cuando recuperamos la ciudad, que es un enigma cómo lo recuperamos. O sea, fue parte de trabajo gubernamental. No hay que invisibilizar que Juárez es una de las ciudades con mayor participación de la sociedad civil que hay en México, me parece. Los programas de Todos Somos Juárez y demás trajeron recursos que echaron a andar a asociaciones civiles que si bien varias se murieron cuando dejó de haber Todos Somos Juárez, algunas siguieron vivas. Y eso pues es labor de los que las organizaron. También se dijo que el Juárez se pacificó cuando la disputa que había, porque lo que había era una disputa por el territorio entre el cártel de Juárez y el cártel de Sinaloa. Ya por fin la había ganado el cártel de Sinaloa. Y cuando pasó eso, pues ya nomás había que cambiarle la narrativa. O sea, el problema medianamente ya estaba resuelto, ya no había una disputa. O así lo veo yo. Pero a nivel nacional esa narrativa no se puede mantener, güey. Y se intentó. Decir, ya no es un país violento. ¿Con quién lo tuvo que hacer? Dándoles lana, sí, pero también convenciéndolos de que debían de hacer otra cosa, los medios de comunicación. Y los medios de comunicación les integran sus editores, los integran sus periodistas y sus reporteros y sus columnistas y pues todo aquel que genere contenido, ya sea noticioso o de opinión. David, ¿no será que a pesar de todos los esfuerzos del gobierno federal, las asociaciones civiles, cámaras comerciales, periodistas, sean en vano y estamos condenados por el hecho de ser
¿El puente de entrada de la droga a Estados Unidos? Iba a ello, güey. Nuestros amigos del orden mundial, bueno, ni son nuestros amigos, ellos no nos conocen, nosotros sí, del podcast del orden mundial, comentaban pues que México no era, o sea, visto desde lejos, y es algo donde yo me di cuenta. Es un programa para los que no lo hayan escuchado, escúchenlo, un podcast de geopolítica, hecho por españoles, y de historia. Que el problema no había sido en su momento de narcotráfico en México, sino hasta que hasta que Estados Unidos lo erradicó de Colombia, o lo combatió tan severamente en Colombia que muchas de las actividades tuvieron que emigrar a México. Entonces, esto trajo un bienestar, que creo que es hora de que empecemos a hablar de eso, si no lo hemos hablado, si nadie lo reconoce. El narco trae dinero a México, güey. O sea, cuando cambió la metodología del INEGI para medir la pobreza, que empezaron a tomar en cuenta, yo no sabía que no lo hacían. O sea, las mediciones de pobreza que había en México hasta antes de este sexenio no tomaban en cuenta las remesas, güey. Y desde que estoy niño yo he escuchado que siempre las remesas están dentro de las 3 primeras fuentes de ingreso del país. Y no tomaban en cuenta las remesas. Y si no toman tampoco en cuenta el narcotráfico, quiere decir que esas cifras son un mito, güey. Un mito con el que mucha gente lucra, con el que mucha gente se llena la boca de hablar de pobreza y demás, cuando el narcotráfico, aunque sea una actividad que en esencia a veces manejan políticos, a veces se maneja desde Estados Unidos, ya Felipe los ha señalado antes que la DEA es quien administra en realidad ese negocio a nivel global, sea como sea, trae derramas económicas a México. Y yo decía, ¿dará bien el precio que pagamos por eso? Porque aunque nuestro país, cuando tú y yo y en general todos los que tenemos oportunidad de ir a Estados Unidos, pues el contraste es claro, ¿no? En infraestructura pública, güey. Aquí parece que pasas de un pueblo de tierra y llegas a las comunidades de cemento. A nosotros nos tocó el capitalismo necropolítico, güey. ¿Por qué necropolítico, güey? No entendí eso. Necropolítico en virtud de que el contubernio del gobierno con el narcotráfico, lo que provoca la militarización, como pasó en el sexenio ya iba a decir López Obrador, de Felipe Calderón. Que también fue el sexenio de López Obrador, porque él se declaró presidente legítimo y los primeros meses sí tenía su gabinete y tenía sus actividades. Legítimo, pero no de facto. Ni presupuestal, ni nada. Y es necropolítico porque se crea combatir un círculo vicioso, un entramado que iba mucho más allá del narco. Cruzaba las fronteras de las instituciones, de lo social. Y de los periodistas, ahorita te voy a mencionar porque creo... Claro, había de todo. Y esto costó vidas humanas y fue necropolítico en su tiempo en Colombia. Y como dices, una inmigración de la violencia a México y la avaricia, la ambición, ese derroche económico que ha habido, pues ha costado vidas. Vemos coches de lujo de narcotraficantes o de licitaciones públicas por parte de empresarios a gobernadores que han costado sangre. Y eso es lo lamentable. O sea, nos puede tocar todo el derroche del mundo, pero si la violencia no acaba y no hay tranquilidad, por más dinero que tengamos, pues va a pasar... Ese es el precio que estamos pagando. Ese es el precio porque que estamos pagando. Iba a seguir comentando yo. La infraestructura pública es obvio que es otro nivel en Estados Unidos. Es otro nivel, me la pongas donde me la pongas, comparando nuestro peor rancho contra el peor suyo, que tampoco es que estén tan chidos en todos lados, güey. Hay imágenes de Detroit donde parece... si me dijeran que es África, te la compro totalmente. En Nuevo México. En Nuevo México debe haber, o sea, en muchos lados debe haber zonas muy jodidas de Estados Unidos que no se visibilizan porque ellos tienen otra narrativa. O sea, su narrativa no es de escasez como la nuestra es de continua estudio y revisión de la pobreza y la escasez y lo peor de nosotros. Y allá hay pues cierta autoestima como pueblo, como nación. Pero lo que voy es que la diferencia más notoria es en infraestructura pública, pero yo creo que cuando comparamos niveles de vida, güey, que tendría que traerme números, pero el Macario decía en su columna, saca una columna diaria,
yo la leo diario, que la productividad estadounidense es apenas 2 veces más alta que la mexicana. ¿Qué quiere decir eso? Que si no nos fijáramos en la infraestructura pública, o sea, que las calles no están pavimentadas, en el alumbrado, en los servicios que recibimos de parte del gobierno, el estadounidense promedio apenas vive 2 veces mejor que el mexicano promedio. ¿Y qué es 2 veces mejor? Pues que el que aquí anda batallando igual para salir el día, pues pasa igual en Estados Unidos de gente que apenas llega a pagar la renta, la luz, el agua, IRS. O sea, todas esas cosas, güey. O sea, así como aquí hay gente sufriendo el día a día, también hay gente sufriendo el día a día. Y no estamos tan jodidos en términos de que a todos nos termina tocando derrame de las actividades del narcotráfico, güey. Y no es exclusivo, como te decía ahorita, de políticos. Claro que los políticos fueron los primeros en entrarle, porque hicieron un cálculo y a la gringa de decir, bueno, los perseguimos o los dejamos pasar y paz para todos, dinero para todos. Seguro al primero pues la primera reflexión que se hizo se prefirió la paz, güey. Se prefirió el orden, se prefirió establecerle rutas, a lo mejor incluso desde recomendaciones de Estados Unidos de, oye, no los combatas tan recio porque se te va a incendiar el país, y luego si no llega la droga para acá se nos van a volver locos nuestros habitantes porque les va a faltar droga, no sé, güey. Pero le entraron políticos, después le entraron empresarios. Aquí en Juárez, el que no lo sepa o el que se ha hecho de la vista gorda, yo creo que en chingos de nuestras actividades están metidas en empresas formales de muchos años que lavan dinero a través de narcotráfico y que los ayudan a pasar droga a Estados Unidos o que los ayudan a comerciarla. No sé si te acuerdas todavía en el sexenio de Calderón se me hace, que agarraron una camioneta de Televisa en Nicaragua, güey, repleta hasta la madre de coca. O de heroína. O sea, las casas de cambio. O sea, nuestra economía. Y eso no tendría por qué dejar fuera a los periodistas. Yo sé que tú no puedes hacer comentarios de ese tipo, incluso los podrías defender porque tú has estado en medios formales de comunicación. Yo afortunadamente he estado como participante nomás, no he recibido nunca ingreso ni formado parte de la organización tal cual. Pero en México el periodista la mayoría de las veces, no todas, debe haber sus excepciones bonitas, claro, pero ya se ha transformado en un extorsionador de políticos. ¿Tú crees que no le entrarán a las mismas dinámicas que tienen con los políticos, con los narcotraficantes? De jugar en equipos, así como aquí hay periodistas que sabemos que algunos juegan con el PRI, otros con el PAN, otros con la izquierda, y no jugar de ideología, sino jugar de que gracias a esos juegos que tienen, pues cobran lana, reciben becas, seguridad, entramados de protección, que no es lo mismo que seguridad, sino el que no te cae el peso político porque pues formas parte de una red de ¿cómo se dice? De complicidades. De complicidades, exactamente. Sí, por esa palabra supuesto. era la que buscaba. Por supuesto, y algo parece que da la impresión que ese pacto se está rompiendo a nivel nacional y que los grupos están quedando muy, pues no muy marcados y las líneas se están viendo también no muy marcadas y ni el político ni el periodista sabe bien ya dónde está pisando en virtud de que la lucha territorial por la plaza en México, que se disparó a partir de que entró los templarios, el cártel Jalisco Nueva Generación. De que ya están pulverizados, güey. Cuando empezó el sexenio de Calderón eran 5 o 6 cárteles, güey. No sé cuántos, pero menos de 10. Y parece ser que ahorita hay más de 30 organizaciones criminales de un tamaño medianamente decente, güey. Con capacidad de fuego y de organización. Paralela a la del propio Estado. Ah, no, claro, y suplantando algunas o muchas de las actividades del Estado, güey. Hay lugares donde el Estado ya no puede cobrar impuestos porque la gente le paga sus impuestos su tributo. Narcotráfico, su tributo, güey. Que ellos en su narrativa no lo toman como extorsión, güey. Ellos en su narrativa lo toman como, yo te brindo protección a tu negocio porque ya esto es una guerra, el otro cártel te puede venir a quemar, yo te lo cobro a ti. Bien de la Edad Media. Sí, güey. Entonces, el señor feudal de la zona, ¿no? Yo quería traer un testimonio de que me encontré en Twitter de @dongusgg, que dice ser periodista. Donde comentaba que él es periodista en Veracruz y donde él siente que no se corre riesgo
cuando se es imparcial en cubrir las actividades del narcotráfico.